Señores, buenas noches. Hasta las 22 lo vamos a acompañar. Esto es Dicho Esto. Soy Luis Novarecio con mis compañeros, con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Hoy la estrella, como siempre, Jorge Asís, como todos los miércoles. Ya se va a sentar con nosotros Adolfo Rubinstein para hablar de salud. Hoy te vamos a contar qué va a pasar el viernes. Porque el viernes se vence nuevamente este decreto del presidente de la Nación que implica restricciones en la sociedad argentina. Va a haber decreto porque no se llegó a la discusión de la ley, pero empiezo preguntándole a mis compañeros por dónde irá la cosa si vivís en Capital y también si vivís afuera de la capital. Nacho, ¿qué podemos decir como título a esta hora de la noche? Bueno, Horacio Rodríguez Larreta va a avanzar con más restricciones, Luis, a diferencia de lo que ocurrió en ocasiones anteriores en las que se despegaba del gobierno nacional y de la provincia. En este caso, Larreta decidió imponer medidas. Te vamos a contar qué medidas puntualmente y, obviamente, cómo va a seguir las clases, que es lo que más le importa a la gente. Aparte, hay discusiones y hay diferencias porque en el gobierno nacional y en la provincia de Buenos Aires no están de acuerdo con estas medidas de Horacio Larreta, sino es que se controlan. Estamos viendo que en las últimas semanas no hay controles, por lo cual en el gobierno nacional dicen queremos que se controlen las medidas actuales y después vemos cuáles son las otras medidas que se pueden implementar. Bueno, aparte del tema sanitario, que es central, hay muchísimas novedades judiciales, hay tema vudú. ¿Qué pasó? Pidió un crédito a tasa cero. Hay tema Pepín Rodríguez Simón. Toda información que va a traer Martín Angulo. Su primer título, señor. La orden de captura nacional e internacional que dispuso hoy la jueza María Servini contra Fabián Pepín Rodríguez Simón, quien está en Uruguay. ¿Por qué la jueza pide la detención y cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que puede pasar con el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri? Se entregó, porque hoy había versiones que se había entregado, está a disposición de la justicia. Todavía Por nada. lo menos oficialmente a la justicia argentina no le comunicaron de nada que haya ocurrido en Uruguay. Sí, la orden de detención ya llegó a Uruguay y a Interpol. Pero lo más probable que haya ocurrido es que Rodríguez Simón se haya puesto a disposición de la justicia uruguaya. Es decir, miren, estoy acá, esta es mi dirección, este es mi lugar, no que haya quedado detenido y no que se haya entregado. Guillermo Murphy está trabajando en Constitución. A esta hora siempre tratamos de ver qué pasa en materia de circulación, que es el tema central en la transmisión del virus. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Y bueno, ahora hay poca gente, pero te digo, desde las 4 de la tarde hasta alrededor de las 19, esto era una marea humana, era impresionante. Y nos hacíamos una pregunta aquí, ¿eran todos esenciales la gente que ingresaba a la estación central del ferrocarril? Porque realmente hemos visto señoras con bebitos, gente con bolsas que había ido de compras porque tenía ropa dentro, zapatos, y pasaban, y pasaban, y pasaban, pese a los controles. Aquí está la Policía Federal, pero vos fíjate, es tanta la cantidad de gente que es imposible que vean con detenimiento si el permiso está actualizado, qué es el papel que le muestran, algo que realmente nos dejó bastante preocupados, porque Bien. El movimiento de gente que vimos aquí, Luis, reitero, fue realmente impresionante. Yo no sé cómo esa gente viajó en los trenes, cómo iban esos trenes a destino. Bien. Porque era realmente una cantidad de gente que era para preocuparse verdaderamente. Bueno, vamos a ver un poco, Guillermo, junto con vos y con el doctor Adolfo Rubinstein, que ya está sentado aquí, gracias Adolfo por estar con nosotros, ¿qué se está barajando? Porque se habla de un cierre total el fin de semana en la capital federal y después te contamos el resto de las jurisdicciones, provincia de Buenos Aires. ¿Qué borrador maneja Horacio Rodríguez Larreta, Nacho? Bueno, Luis, efectivamente, el cierre del fin de semana, esta no es una idea de Horacio Rodríguez Larreta, es una idea que venía analizando el gobierno nacional en los últimos días. Nosotros habíamos dado cuenta que era el plan B a un cierre total durante, obviamente, 3 semanas. Los cierres del fin de semana apuntan a que la gente no se mueva de sus casas, a que no vaya a los countries, a que no haga reuniones sociales, a que haga solo lo esencial, que vaya al supermercado, a la farmacia, pero no mucho más, a pasear el perro, obviamente. Te pregunto para ser gráfico, comercios todos cerrados. Comercios menos, no esenciales, todos cerrados. que digamos, farmacias, supermercados, veterinarias y me acuerdo que eran ferreterías o alguna cosa. Ferreterías hay un gris ahí, porque hay quienes consideran que no es esencial. Bien, pero eso, sí. salir a la calle.
Digo, circular. ¿Puedo o no voy a poder? Sería un gris. ¿Por qué digo que sería un gris? ¿Te acordás que en la primera etapa, Luis, era no podés salir de tu casa más que a darle la vuelta a manzana y al supermercado? Después se implementó una especie de 5 cuadras, un radio de 5 cuadras. ¿Por qué? Porque entendían los epidemiólogos que le hacía bien a la gente caminar, dispersarse un poco. Así que eso es un gris. Un híbrido todavía no está claro, a qué apuntarían. Acá sí es un cambio también sustancial, porque no más mesas en la calle o no sé cuántas cosas más. Sí, y ahí se ata con lo que dice Rosario. Plantean desde el gobierno nacional, vayan y controlen. Bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires evidentemente no ha podido cumplir con todos los controles. Claro. Hay locales comerciales, hay locales gastronómicos que siguen atendiendo puertas adentro. Entonces esto sería un golpe más fuerte para la gastronomía sobre todo. El espacio se mantiene, el espacio público se mantiene igual. Esto es, vos decías, puedo sacar a pasear al perro, ¿puedo ir a la plaza? Vas a poder ir a la plaza. Bien. Vas a poder ir a la ¿Y la presencialidad en el nivel primario? Obviamente, perdón, no a reunirte con 10 personas, Luis. Claro. Eso lo van a estar otra vez el tema de los runners. Exactamente. ¿no? Otra vez volvemos con los runners. No, los runners van a... Sí, quizás hay que ver qué pasa con los juegos. Los runners, claro, los juegos de la plaza, sí, una cosa es eso y otra cosa son los juegos de plaza. Y la presencialidad en las escuelas, ahí sí hay un cambio. ¿Por qué? Porque ya el gobierno de la ciudad empieza a decir, primaria sí, va a continuar con las clases presenciales, pero la secundaria, que estaba en un formato bimodal, pasaría a remoto, a virtual. Bien. ¿Alcanza, Adolfo, con esto? O sea, ¿se imponen medidas de este tipo para poder parar? Hoy tuvimos 35.000. 39.000. Sí, 39.000. No, pero limpios son 35.000 porque se cargaron de Formosa otros 4.000 adicionales. Tenemos 35.000 contagiados. ¿Alcanzan con estas medidas? ¿Son oportunas? Mira, yo creo que en este escenario de aumento inusitado de casos, definitivamente hay que tomar medidas. Yo creo que esperemos que estas restricciones tengan el efecto deseado. Yo tengo realmente dudas, sobre todo por el margen social que hay para cerrar todo. Si esto fuera solo el fin de semana o solo algunos fines de semana, tal vez pueda ser efectivo para reducir la circulación, por lo menos, digamos, un poco. Pero, digamos, dudo que esto pueda sostenerse más tiempo y dudo que pueda ser cumplido en su totalidad porque el margen social que hay hoy es menor. Creo que el acento, y de nuevo insisto con lo mismo, hay que ponerlo más allá de la vacunación que va lenta y de los testeos que son insuficientes, hay que ponerlo en la concientización. La verdad que yo pienso que, ¿cómo hacerlo? Porque está claro que el gobierno, digamos, ha erosionado muchísimo su confianza pública y la credibilidad. Es más difícil hoy que logre concitar el apoyo social y el acompañamiento que tuvo hace un año. Entonces cambiemos los comunicadores. Yo la verdad que pienso, yo hoy pensaba, ¿quién es hoy el actor social más confiable que hay para comunicar, para ser el emisor de la comunicación de la pandemia? Probablemente las médicas, los médicos, las enfermeras, los enfermeros. De los hospitales, claro. De quienes están en la primera línea de fuego y quienes verdaderamente pueden hacer, digamos, transmitir lo que significa estar ahí todo el tiempo y ponerse al hombro la gestión de los pacientes críticos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no se cumplen, digamos, con las recomendaciones y con las conductas? Sin apelar a un mensaje de miedo, pero sí a un mensaje de responsabilidad y solidaridad. Yo creo que son los mejores actores que podrían comunicar. Vos fíjate, ¿cuántas campañas de comunicación vos ves hoy? Sí, mala, la cuidadanía. Bueno, pero saca eso que es una cosa muy pueril y que la verdad que me parece que no tuvo demasiado efecto. ¿Vos ves realmente spots publicitarios, avisos, alertas que comuniquen los riesgos, no la comunicación de la crisis, que es lo que uno escucha, la comunicación de riesgos? No hay. Ahora, veo un mapa detrás mío, Rosario, que tiene que ver con que veo un mapa que corresponde a, me voy a correr de aquel lado, a 28 de febrero a 6 de marzo y que va del 9 de mayo al 15 de mayo. Enorme diferencia de rojo. Es increíble cómo está hoy. Absolutamente todas las provincias tienen, aunque sea algunos departamentos, en rojo. Ya no es la preocupación el AMBA, como la primera ola, que primero fue en el AMBA y después en el interior del país. Hoy todo el país está en alerta, está en un nivel alto de coronavirus, no solamente por los niveles de contagios. Hoy vemos en la provincia de Buenos Aires 14.055 contagios, en Córdoba 3.910, en Santa Fe 3.086, sino también por
por la cantidad de casos por millón de habitantes. Por ejemplo, La Pampa, San Luis, Neuquén son las provincias más golpeadas por la cantidad de casos por millón de habitantes. Quiero reiterar esto que estás diciendo y que por ahí el número se escapa. Esto es apenas febrero, marzo, o sea, hace un mes y poco. Fíjate, ¿no? Ves verdes, ves algunos, mucho amarillo también. Y esto es ahora. Hasta el conurbano ves con algunas líneas amarillas. Puedo contar los lugares amarillos. Verdes son todavía más fáciles de contar. Bueno, en la provincia solamente queda, por ejemplo, Bahía Blanca y General Pueyrredón, fuera del nivel alto. Acá. En la provincia de Buenos Aires. El escenario que estamos viendo hoy, a diferencia del que veíamos la semana pasada o la otra, tiene que ver con la rápida expansión al interior. Eso es lo que está cambiando y lo que está explicando el aumento de casos. Acá, acá claro. hay una crítica para las autoridades que tiene que ver con el año pasado vos cortaste la circulación en el peor momento del AMBA a las provincias. Acá, cuando el AMBA estaba estallado, no se tomó ninguna decisión, al menos para tratar de frenar o de postergar el traslado de gente del AMBA a las provincias. Entonces, hoy en la reunión de infectólogos, uno de los infectólogos, me lo dijo no, si no diría el nombre, dijo... Es 15 días como replica en provincia. O sea, no tardás mucho más que lo que estás viendo hoy en la capital o en el AMBA, lo tenés en 2 semanas en las provincias. Exacto, pero es mucho más rápido que lo que fue la primera ola. Digamos, la primera ola ocurrió lo mismo. Primero se concentró en el AMBA y luego se expandió. Pero ahora es mucho más rápido y mucho mayor la disparada de casos. Sí, ahí también se genera un problema, porque el año pasado personal de salud, equipo médicos, una vez que el AMBA se descomprimió, se pudo trasladar al interior del país. Hoy eso no se puede hacer. Ahora, Adolfo, el sistema sanitario de las provincias está mejor preparado que el del AMBA, porque lo que vimos acá es que el colapso y en muchas provincias también. Es más débil. Claramente es más débil. Si bien se preparó al principio de la pandemia el año pasado, es más débil. No en los grandes centros urbanos que son más resilientes, pero en el resto sí es más débil. Ahora digo, vos decías recién algo que es real, que hasta coincide con lo que dijo el presidente. Lo expresó mal, dijo, es un problema sociológico lo que estamos. No podemos volver a fase 1 porque es un problema sociológico. Porque ya no se puede, más que sociológico, un problema social. Eso lo dijo el martes, Luis. Sí. Lo dijo el martes. Eso guarda que eso lo dijo el martes. Por eso te digo. No, vos decís, no lo dijo hoy. Parece que la capital, corregime, serían 15 días de fin de semana duro. Eso es lo que se hable. ¿Eso al menos da un oxígeno para que lleguen más vacunas, si es que llegan? Todo se trata de justamente ganar tiempo, así como se ganó tiempo crítico el año pasado, los primeros 2 meses para preparar mejor al sistema de salud. Un poco la racionalidad que tiene estas medidas tiene que ver con que la gente se vacune, siempre que lleguen las vacunas. ¿Llegan? Digamos, las de AstraZeneca, los 3-4 millones más COVAX, sí, es ¿llegan? Más, en el gobierno están diciendo que en una semana, dentro de 3 semanas, pueden llegar a tener hasta 7 millones de vacunas en 10 días. Repasemos la placa, por favor, que teníamos de cantidad de vacunados, para sacar cifras y ver cuántas tenemos. Casi más de 10 millones de vacunados entre primera y segunda dosis. Claro, o sea, pero ¿cuántas vacunas han llegado? Más 7 millones. ¿Cuántas vacunas harían falta para que este oxígeno nos permitiera... Si vos querés vacunar a la población de riesgo, que estamos hablando de probablemente entre un 1/3 de la población objetivo, vos debieras tener no menos de 25 millones de dosis. Con eso, dado que la mayoría requieren 2 dosis, por lo menos la que tenemos hoy, necesitamos esa cantidad de dosis. Y eso lo que haría es mitigar fuertemente las complicaciones, o sea, la saturación de las terapias intensivas y las muertes, que es lo que hay que evitar. Bueno, ahí tengo un dato para aportar, Luis. Hoy en la reunión de Axel Kicillof con los especialistas, en el Zoom que tuvo el gobernador, hay un dato que yo lo traje que es revelador y por qué la importancia de estas 7 millones de vacunas que cuenta Rosario que pueden llegar en los próximos días. Porque fue un dato que llevó Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, que dijo: el 95% de las personas que entran a las unidades de terapia intensiva no recibieron ninguna dosis de la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Solo el 5% de la gente que entra a terapia intensiva es persona que recibió una dosis de la vacuna. Esto es muy alentador, aunque parezca... Aunque parezca, si se quiere, complicado de expresar. Esto es lo que se está viendo en todos los países que están avanzados con la vacunación. No hablemos de Israel, que es un caso, digamos, muy paradigmático. Hablemos de Reino Unido. Prácticamente no hay muertes. Prácticamente no hay casos. Y era el primer país en casos y muertes en Europa. O sea, claramente la vacunación es la única salida. Bueno, en la misma Italia, que fue el desastre. Y ahora
Italia, España, incluso Francia, Alemania, están bajando el número de casos y sobre todo el número de muertes. Acá no se trata solo de... El número de casos está bien, mejor bajarlo porque no se transmite, claro, no circula el virus. Pero acá lo que hay que bajar es el número de complicaciones y de muertes. Recién hablamos del paper que está manejando Larreta. Si vos estás siguiéndonos, decirte esto esencialmente, que lo que tenemos es, no sé cuál cámara, acá estoy, lo que tenemos es un proyecto para poder determinar que los fines de semana se restrinja al máximo la circulación en Larreta y se sostendría días de semana la educación inicial. ¿Qué piensa Axel Kicillof, Nacho, respecto de medidas? ¿Van a ser iguales, parecidas, distintas? Bueno, en la provincia dicen, nosotros tomamos medidas mucho más duras cuando nadie las tomaba, ni el gobierno nacional ni la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, si nosotros vamos con más medidas fuertes, estamos yendo a una fase 1 que el presidente descartó el día martes. Claro. Yo dije, y hice hincapié en que fue el martes, porque guarda, Luis, guarda que lo que el martes fue no, seguro que no, por un tema sociológico, no vaya a ser sí el viernes. Atento con eso. Pero hoy la provincia está plantada en esa situación. Hoy Axel Kicillof... De vuelta a esto, a martes... No más. Lunes era así. Lunes no es descabellado lo que dice Kreplak. Martes el presidente dice no fase de ninguna 1. manera. No Viernes tenemos que esperar. Viernes, yo dejo ahí un paréntesis porque hoy los expertos le pidieron a Alberto Fernández un cierre duro. Le dijeron, por 3 semanas necesitamos un cierre duro, los comercios no esenciales tienen que cerrar. Ahora, lo que analiza Axel Kicillof hoy con el Zoom con expertos, lo que le dijeron, bueno, el 95% de las personas de terapia intensiva no recibieron ninguna dosis, con lo cual... la vacuna sirve, ayuda y un montón. Ayuda y descomprime y hay una luz al final del camino, como decía nuestro querido amigo Cristian Martín. Las embarazadas, Luis, esto lo llevó uno de los infectólogos, dijo, el año pasado las embarazadas no eran un factor de riesgo como están siendo ahora en esta segunda ola. Atentos y hay que incluir rápidamente a las embarazadas sin comorbilidades en el plan de vacunación porque es un sector que está padeciendo bastante a diferencia de lo que ocurría el año pasado. Los jóvenes, este punto es clave, es lo que decía Rubinstein. No hay una campaña que apunte fuertemente a los jóvenes. A la concientización del riesgo, ¿no? No solamente del gobierno, sino uno no escucha periódicamente hacer hincapié en los jóvenes. Hablo de todo, incluso los expertos. No se está hablando de los jóvenes y es uno de los puntos que llevaron al Zoom. Y obviamente el gobernador en el Zoom habló del hito en la vacunación porque repasó 2 datos que tienen en cuenta. Uno es que el 90% del personal de salud ya está vacunado y otro que, 90% de personas mayores de 70 años está vacunadas y el 95% del personal de salud vacunado. ¿Compartís este diagnóstico que se hace desde la provincia, Adolfo? ¿Cuál de todos? Digamos que hay que incorporar a las embarazadas y el tema de jóvenes como centralidad para tomar conciencia del riesgo. Definitivamente lo de los jóvenes, sí, lo venimos diciendo hace meses. Hay que hacer una campaña muy segmentada y más inteligente. Y creo que hay que cambiar los comunicadores. No tiene que ser el gobierno, tiene que ser la imagen, para mí, de los médicos, de los enfermeros. El segundo punto respecto a, sí, definitivamente, digamos, hay que acelerar la vacunación. Acá no hay otra salida. Respecto al poner acento en las restricciones, obviamente esto hay que hacerlo. Y definitivamente, frente a lo que estamos viendo, es una medida más que razonable. El tema para mí, cuando se anuncian retrocesos a fase 1 y cerrar todo por 3 semanas, yo creo que es inviable, porque la gente no lo va a acompañar. Esto ya pasó el año pasado. Cuando estábamos en el pico de la primera ola, fue el momento en que se rompió en 1000 pedazos la cuarentena, comenzó a circular la gente, particularmente en los segmentos más pobres, en los partidos más pobres del conurbano. Entonces, en este momento proponer solo eso me parece que es insuficiente. Creo que hay que poner el sesgo desde ya en la vacunación, en los testeos. No se está testeando. Claro. Vos decís, hoy hubieron 120.000 récord de test. Debiéramos tener entre 300 y 400.000 por día. En la provincia prohibieron a las farmacias los autotest. A mí me parece un absurdo. Yo creo que hay que ampliar cualquier chance de que se pueda testear más la gente y confiar en que la gente va, si uno le enseña, se va a saber tomar la muestra bien y va a reportar si es un caso. Si te da positivo, ¿tenés duda de que vas a ir corriendo al médico? Por eso digo, bueno, pero estas cosas paternalistas
y el sesgo autoritario que tiene, sobre todo, la verdad, en el gobierno nacional, en la provincia, hacen que no se confíe en la gente, en la responsabilidad de la gente. Entonces hay que poner el sesgo ahí. Pequeño dato, ¿no? Fin de semana duro, ¿no? ¿Y el fútbol? No, el fútbol sigue, Luis. El fútbol sigue, de hecho, hay un dato de la Copa América que te va a irritar. O sea, no puedes abrir no está en agenda, no se discute directamente. Digo, no puedes abrir los bares, pero vas al fútbol. No solo lo discutís vos, Luis. No se plantea en la reunión. Yo soy fanático. Ahora me voy rápido a ver a Enzo Pérez. En algún momento hay un partido ir, de la vida. Sí. Te está levantando. Enzo Pérez a ver cómo ataja. Pero es una vergüenza lo que pasó. Es una vergüenza lo que está pasando en el fútbol. Es una vergüenza la imagen de algunos programas, digamos, de tele que, bueno, sí, está clarísimo. Está claro, ¿verdad? Luis, tengo ese dato que te lo quiero dar. A ver, sí. Viste que no pueden venir extranjeros. En la Copa América tenemos una burbuja bien establecida que no vienen nada más que los equipos. ¿Sabes cuántos extranjeros van a entrar por la Copa América? No tengo la menor idea. 1.700. ¿Por los equipos o aparte? Todo. Delegaciones, periodistas, dirigentes, lo que fuera, dirigentes. 1.700, pero atención, que no van a tener que hacer cuarentena como hace una persona que, por ejemplo, se va a vacunar a Miami. Esta es buena la comparación. Te vas a vacunar a Miami, volvés y te quedas 7 días en tu casa. 7 días pagando una pena de muerte, digamos, porque te portaste mal, te fuiste a vacunar. Vos venís a jugar al fútbol. A jugar al fútbol, llegás acá y te vas a donde quieras. ¿Por qué hay otros países que no hacen cuarentena? Por ejemplo, ahora en la Unión Europea, si viajás intra Unión Europea no haces más cuarentena. Estados Unidos nunca tuvo cuarentena. Brasil, ¿por qué? Bueno, son políticas diferentes. De hecho, hoy ya que en la mayoría de los países de la Unión Europea la campaña de vacunación está llegando a una proporción de población mucho más importante. Pero después son políticas ellos. El espacio Schengen, que es el espacio de la Unión Europea, no permite, digamos, las fronteras internas. Así que o es una decisión comunitaria o no hay decisión sobre el tema. Decíamos el tema de la vacunación. Vuelve a estar la gran preocupación por la segunda dosis del Sputnik, que mucha gente fue dada solo en la primera y todavía no tenemos información de llegada del segundo componente. Son distintos los componentes de la primera. Que a hoy, científicamente hablando, para llevar tranquilidad o por lo menos información, ¿qué se puede decir de esto? No, hay que dar la segunda dosis. Hay que dar la segunda dosis porque es lo que se ha demostrado en los ensayos clínicos, que da efectividad total, inmunidad total. Definitivamente uno puede esperar, por supuesto, esperar 3 meses, a pesar de que el ensayo clínico hablaba de 3 a 4 semanas, diría, correcto y razonable porque se está viendo que la eficacia de la primera dosis es lo suficientemente alta como para proteger muy razonablemente, pero hay que terminar de vacunar. Hay que terminar de vacunar con las 2 dosis a todas las personas que se han vacunado. Sí, totalmente. Aquí me están preguntando por el tema de, precisamente de segunda dosis. ¿Información concreta de llegada? No. No tienen información de llegada de la segunda dosis de Sputnik. Lo que dicen siempre en el gobierno, porque muchas semanas se dice, no quedan vacunas para aplicar en 3 días y demás. Lo que dicen en el gobierno es, siempre llegaron las vacunas. Recordemos que la Sinopharm fueron 4 millones por contrato, llegaron las 4 millones, por lo cual el que todavía no recibió la segunda dosis de la Sinopharm ya están en Argentina y inmediatamente deberían aplicarse. Bien. Hago un stop enseguida por vacunas, porque levanta la mano Martín Angulo por tema Pepín Rodríguez Simón. Recordemos, reclamado por la justicia argentina, le había pedido una suerte de refugio en Uruguay que no le sería concedido y hay una captura internacional pedida. Sí, exactamente. Y sobre eso le quería preguntar a Adolfo, usted como dirigente del PRO, de Juntos por el Cambio, ¿qué opinión? Unión Cívica Radical. De la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué opinión le merece que un integrante de ese espacio, que además es parlamentario del Mercosur en representación de Juntos por el Cambio, no se presente en la justicia a declarar como fue citado y que pida un asilo en Uruguay? La verdad que desconozco el caso en detalle. Sinceramente lo desconozco. No sé cuáles son las razones, más allá de lo que ha dicho Rodríguez Simón sobre la persecución específica que le están haciendo desde el gobierno. Me parece que esto hay que resolverlo pronto. Claramente hay que resolverlo. Aunque parezca reiterado, lo vuelvo a hacer porque hay mucha gente que pregunta, consulta sobre este tema en nuestras redes, que es la vacuna Covishield que se dio en febrero y vencen a los 90 días. Hay 569.000 argentinos que fueron vacunados y no llegó la otra dosis. La vacuna Covishield es la misma vacuna de AstraZeneca que se produce en la India, en el Serum Institute de la India, y dada la catástrofe sanitaria de la India se ha bloqueado la exportación, pero es igual que la de AstraZeneca.
O sea, las dosis que lleguen de la vacuna AstraZeneca pueden perfectamente reemplazar y dar la dosis complementaria a los que recibieron la vacuna de Covishield. Es la misma vacuna. O sea, pero digo, hay gente que fue vacunada en febrero, marzo, abril, mayo. Bueno, estamos sobre los 90 días. Bueno, el plazo son 90 días y si se retrasa un poquito no pasa nada, pero por supuesto no es que no se puedan retrasar mucho tiempo más. Igual es por lo que anunció la ministra, digamos, van a venir cargamentos de AstraZeneca importantes en las próximas pocos días, Sí. entiendo. Para fines de mayo. Sí, Nacho. Yo le quiero consultar a Rubens, tiene una pregunta que nos hace mucho la gente que tiene que ver con medir la primera dosis de Sputnik, de Astra. Hay gente que va y no entiendo por qué se hace test de anticuerpos para ver si le da o no, si va a tener respuesta ante el virus y le da 0. ¿Qué se le dice? Es una muy buena pregunta la que haces. Mira. Este es un chiste interno. Es el sueño de los periodistas. Es un chiste interno nuestro. Es una característica, un docente siempre dice, qué buena pregunta. Claro. Vamos. O sea que no lo era, solamente No, para sí. incentivar al Sí, alumno. es una buena pregunta, Claro. porque es una preocupación grande de la gente. O sea, muchos se vacunan y después se van a hacer una prueba de anticuerpos y resulta que por ahí les da negativo. Primero, no hay correlación directa ni lineal entre la vacunación y el nivel de anticuerpos. No hay. Es a nivel poblacional eso, no es a nivel individual. Y por otro lado, hay otra inmunidad, además de la inmunidad humoral, que es la inmunidad mediada por anticuerpos, que se llama inmunidad celular, que es la que de algún modo guarda la memoria inmunológica. Entonces puede ser que vos no tengas anticuerpos medibles, tengas inmunidad celular, pero cuando tenés una nueva agresión del virus, ahí se despierte la respuesta. O sea que, para decirlo torpemente, que el cuerpo recuerda esto y sabe cómo defenderse. Exacto, de hecho, lo que se está viendo, lo que se está viendo en los países donde tienen altas tasas de vacunación, es que más allá de que la gente pueda reinfectarse, las formas son leves. Esto es interesante. O sea, las reinfecciones normalmente son más leves. Son muy leves. ¿Incluso con otra variante? Sí, aún con la única variante que hasta ahora se ha visto que elude parcialmente la respuesta inmune, parcialmente es la variante sudafricana. El resto no se ha visto. ¿Acá circula? No, acá no se han visto casos de circulación. Un solo caso, entiendo yo. No se han visto casos de circulación de esa variante hasta ahora, por lo menos en la Argentina. Bueno, ahí hay dos recomendaciones. La primera, para que el que se vacuna no crea que yendo al laboratorio tiene certificado de... No tiene que hacerlo, no tiene que hacerlo. O sea, que vos te vacunás y ya. Vos te vacunás y ya, exactamente. Y no tenés que hacerte una prueba de anticuerpos. Y lo otro, cierta, no sé, digo, tranquilidad no es la palabra, pero cierta, convicción de que si tuviste la enfermedad, es altamente probable que tu cuerpo tenga un recuerdo celular. Es exactamente lo mismo que con la inmunidad artificial, o sea, conferida por la vacuna. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Alguna otra consulta más para el doctor Rubinstein? Gracias, Adolfo, como siempre. No, gracias a ustedes. Por favor. Nos llega información urgente a A24 y la compartimos de esta forma. Esta es la foto de Pepín Rodríguez Simón, el brazo jurídico de Mauricio Macri, el hombre que pensó el decreto para nombrar a jueces en la Corte Suprema, el que es acusado por algunos sectores de integrar la mesa judicial que fue pedido en extradición por la República Argentina. ¿Digo bien, Martín? Sí, exactamente, Luis. Se presentó en la justicia de Uruguay para principalmente responder una de las cosas que hoy la jueza Servini sostuvo en su resolución, que es: no sabemos dónde está Rodríguez Simón. Viene el abogado, nos informa que está en Uruguay, que no va a volver a la declaración indagatoria porque pidió el asilo como de refugiado político. Entonces, una de las cosas que dice la jueza hoy es: ¿dónde está Pepín Rodríguez Simón? Nos dan una dirección, pero esto hay que constatarlo. Nos vamos a Uruguay para saber qué ocurre con esta situación. Gustavo Descalzi, buenas noches, ¿cómo le va? Luis, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, tarde muy ajetreada aquí en Montevideo, le puedo asegurar. Tengo el teléfono explotado, así que le pido a todos los productores de América de 24 que nos contactemos de otra manera porque me entraron 400 mensajes juntos. Voy a mostrarle, amigo Luis, acá a mis espaldas, esa puerta amarilla que usted ve aquí. Este es el ingreso a Interpol, es donde llegó el exhorto
enviado por la jueza Servini de Cubría solicitando lo que acá se llama la prisión administrativa para buscar la extradición del exfuncionario hacia la Argentina. Esa es la parte formal y legal que ya se ha cursado. Lo que ocurrió es que por, digamos, medios de prensa o nadie sabe cómo fue que se enteró, Pepín se entregó en un juzgado penal del Uruguay a pedir que se agilice su pedido de protección que el Uruguay tiene, la 18.076, que habla de los refugiados, de todos los requisitos que él, según está en este momento declarando en juzgado, para pedir la calidad de refugiado y así obtener el amparo, la protección del Estado uruguayo, con lo cual hay 90 días de protección. Estas dos acciones están en este momento funcionando de manera conjunta, le digo. Así que en estos minutos se tiene que resolver la situación. Si le da el juez intervención al exhorto o si le da la intervención en calidad de refugiado. Vamos a compartir con usted, Gustavo, en el Uruguay, la información exclusiva que tiene Martín Angulo sobre este tema y que muestra cuál es la documental por la cual está siendo reclamado. Exactamente. ¿Qué dispuso hoy la jueza María Servini? Lo declaró rebelde primero. Segundo, dispuso la captura nacional e internacional y le pidió esto tanto a Interpol como a la justicia de Uruguay. Mirá lo que dice hoy la jueza María Servini en su resolución de por qué pide la extradición de Pepín Rodríguez Simón. Dice, recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual, reitero, fue ratificado por su letrado defensor ayer. ¿Qué es lo que está diciendo la jueza? Con el pedido que Rodríguez Simón presentó en Uruguay para el asilo político, se está sustrayendo de la justicia. Otra segunda parte de lo que hoy resolvió la jueza. Dice, su planteo es absolutamente improcedente y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación en un caso en el que luego de más de 2 años de trámite no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado tiene. Pepín Rodríguez Simón dice, yo me quedo en Uruguay y pido asilo porque me van a meter preso en la Argentina. La jueza dice, acá nunca se tomó ninguna medida para ordenar su detención, simplemente se los citó a declaración indagatoria. Y mirá esto último que marcamos de la resolución que nos va a hacer acordar a lo que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. Dice la jueza, sostuve que las condiciones expuestas eran elocuentes en cuanto demostrarían la existencia de un riesgo concreto de parte del imputado, no solo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tenía en los diferentes estamentos de poder. ¿Vos te acordás cuando muchos dirigentes del gobierno de Cristina Kirchner eran detenidos de manera preventiva? Uno de los argumentos de los jueces eran las famosas relaciones residuales que dejaron en el poder. Ese era el concepto para lograr las preventivas. Exactamente. Conocen gente, tienen contacto, tienen la capacidad de seguir influyendo. Exactamente. Bueno, hoy la jueza lo reitera en el caso de Rodríguez Simón. Ahora, ¿se van a quejar ahora? Bueno, porque digo, si la doctrina Irurzun era un modo de perseguir procesalmente a un sector, volverá a hacerlo. Bueno, y viceversa. Desde un lado se quejaban, por eso. Del otro lado hacían silencio, ahora es al revés. Ahora incluso dijeron que no están de acuerdo y lo siguen sosteniendo Graciana Peñafort, y más que no están de acuerdo con las prisiones preventivas. Bueno, pero Graciana Peñafort es una técnica, vos podés coincidir o no, irreprochable a la hora de la coherencia. Yo quiero decir la política. A ver, que dijeron detenían a Debido o a Vudú por la doctrina Irurzun trucha, ahora darán la vuelta. Sí. Lo que pasa es que no hay ni cerca una detención de Pepín. No, claro, pero va a quedar detenido. Va a quedar detenido. Bueno, acá, ¿por qué la jueza pide la detención? Digamos, de alguna forma lo que terminó de redondear el pedido es su planteo de asilo político. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? La jueza también dice, en diciembre del año pasado se fue a Uruguay y no avisó. Él está en una causa penal, no informó que se fue a Uruguay. Le pido a la defensa que lo notifique de la citación indagatoria que en un principio iba a ser para la semana que viene, después se pasó. La defensa me dice que está en una dirección que nosotros desconocemos. Y ahora esto, ¿no? El pedido de asilo político, la jueza dice, evidentemente, entiendo que se quiere sustraer de la justicia. Como decía Gustavo, ahora con su pedido de asilo político en Uruguay, más el
planteo de extradición, esto ya sale del gobierno de Uruguay. En un primer momento el pedido de asilo lo tenía que tramitar el gobierno de Uruguay, puntualmente un organismo que está dentro de la Cancillería de Uruguay. Ahora la ley de refugiados de Uruguay dice que con un pedido de asilo y un pedido de extradición todo lo resuelve un juez. Hay que ver en qué plazos. Por supuesto que la defensa de Pepín acá en Argentina tiene la posibilidad de apelar la decisión de la jueza para que la Cámara Federal de Comodoro Pi la resuelva. Gustavo, hubo una repercusión, usted decía, muy importante allí en Uruguay. Incluso el expresidente Pepe Mujica habló, ¿no? En el Uruguay. Este es un problema político con repercusiones. El expresidente Mujica acaba de hablar sobre este tema y se refirió. Si ustedes tienen el TEP, señor director, póngalo en este momento porque no tiene desperdicio. Y el hombre está tratando de zafar, por lo visto. O no tiene ninguna confianza en la justicia, o tiene, digamos, la cola embarrada. Desgraciadamente a la justicia se la estamos manoseando y la justicia ha entrado en dejarse manosear. No creo que el gobierno uruguayo tome una decisión sin el criterio de la justicia uruguaya. Pero veremos. Y políticamente, si se lo diera, ¿usted qué cree que pasaría? Que no nos beneficia para nada, porque enturbia las relaciones. Pero el asilo político es una conquista humana importante. Tiene que ver con los abusos a la que están expuestos todos los gobiernos. Pero un mal uso de ese derecho complica y ensucia la cancha. Así que espero que la justicia uruguaya tenga una visión al respecto. Bueno, ahí está Gustavo, ¿no? Sí. Quiero hacer una puntualización sobre esto. Hablando con otros juristas y otros abogados experimentados en Uruguay, me dicen básicamente esto: lo ven difícil que prospere la calidad de refugiado político. Son las razones que él está esgrimiendo en este momento en el juzgado, diciendo: soy un perseguido político, me han amenazado, no está garantizado, digamos, el debido proceso en la Argentina en mi caso. Para eso, el juez va a tener que ver cuál es el material que le manda la doctora Servine de Cubría, donde ahí se puede tomar una determinación. Es muy probable que se acepte la extradición, pero no va a ser una extradición rápida. Esto lleva un proceso en el Uruguay, que es un proceso judicial. Es posible que lleve meses, salvo que en este caso Pepín acepte volver, digamos, y aceptar Argentina. Él mismo la extradición. Por ahora, amigos, recién empezamos la foja 1 de este largo expediente. Gustavo, muchas gracias. Solo un dato más. A hoy, 19 de mayo, ¿qué porcentaje de los uruguayos está vacunado en tu país? 1.450.000 personas aproximadamente con la primera dosis, algo más de 960.000 personas con la segunda. Si habláramos solamente de la primera dosis, estamos hablando del 44-45% de lo que es en mi país toda la población. Es un muy buen número. Y en la segunda dosis estamos hablando cerca del 28% de la población global. Por tanto, el Uruguay viene caminando bien esa parte. Gracias, Gustavo, muy amable. Abrazo grande. Para los que hacen comparaciones, el 40 y pico % representa a la Argentina el 17%, y el 20 y pico es el 4% que tenemos en la República Argentina. Bueno, tampoco dijo nada. Pensé que Mujica había prácticamente... La cola embarrada. La que tiene... Pero digo, pensé que había dicho... Alguna sentencia memorable. Pensé que rompíamos relaciones mañana con... Por suerte llega Jorge Asís, que como fue embajador va a saber interpretar el lenguaje diplomático. Profesor Asís, ¿cómo le va? Pero ¿cómo le va a mi amigo Rosarino? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? A propósito de Pepín. Sí. Pobre Pepín. A mí me da un poco de lástima. ¿Te da lástima? Sí. Bueno, vos con los que están en desgracia solés... No, yo lo conocí. He tenido una charla con él alguna vez.
Mira, el gran problema que él tenía dentro de PRO, esa mutual, era con Angelici. De ahí viene la extensión con el tema del juego y demás. Pero lo que pasa, ¿qué es lo que me da lástima hoy de Pepín? Vos leíste Oscar Wilde, seguro. Sí, claro. ¿Leíste De Profundis? Obviamente. Sir Alfred Douglas, ¿qué es lo que le dice en un momento a Wilde cuando está? Y no me voy a acordar. Está muy caído y estaba por ir a la cárcel, condenado por la moralidad victoriana de la época. ¿Qué es lo que le dice Alfred Douglas? Es, cuando bajas de tu pedestal, dejas de resultar interesante. ¿Entendés? Bajaste del pedestal, estás ahí en la normalidad, estás en la mutual, donde ponen menos el hombro que los murciélagos. ¿Viste que los murciélagos nunca ponen el hombro? Hoy todos se quieren despegar de Pepín. Y que Pepín sea un exiliado en Uruguay, casi te diría que es el colmo de la decadencia. De José Mármol a Pepín Rodríguez Simón, si por lo menos viniera con una novela como Amalia, ¿viste? Claro. Algo así. A lo sumo redactó el decreto de los jueces. Se puede equiparar muchas cosas, porque no te digo que Alberto Fernández, que vos te estás dedicando mucho, sea Juan Manuel de Rosas, pero también quiere ser el restaurador de las leyes. Dicen que busca facultades especiales, extraordinarias, que también... que Rosas la tuvo. Tuvo hasta la delegación de las relaciones exteriores, claro. La historia del destierro en Uruguay es muy abundante. Ya veo que me estás retando porque me dedico mucho tiempo al Alberto y ya sé. Lo segundo que me va a decir que no me enoje, ya lo sé. Te juro que cuando me voy a enojar, solo me aparece tu imagen. Muy bien. Y cuando le hago archivo, digo, me va a retar porque así. Está para enojarse. Ah, bueno, claro. Y el archivo es el enemigo más brutal de Alberto Fernández, infortunadamente. Sí, que no hay que hacer ni un archivo tan lejano. Es un archivo hace 15 minutos. ¿Y qué ves ahí en el presidente de la Nación hoy parado otra vez en una crisis fenomenal de coronavirus? Mira, el gobierno es un trozo de nada hoy. ¿Entendés? Es casi la nada. Lo más importante de lo que ocurre, otra sentencia de Wilde, nada de lo que ocurre actualmente tiene la menor importancia. Lo que sí tiene importancia son los muertos. Y que entramos en una que vamos a tener que jugarnos todos, aceptar las normas como vengan. Sí, claro, ahora no queda más que eso. No hay, si vos querés, otra alternativa. Pero después, el gobierno, ¿qué es lo que funciona del gobierno? Una articulación política dentro del Pentágono, que es el que gobierna más o menos como puede este país. En un momento, ¿viste?, donde se amontonan los problemas, donde que menos mal que aparece lo de Pepín, que te da un poco de nota de color, incluso, ¿no es cierto? Porque el tema, a ver, si vos tenés que hacer un breviario de podredumbre, diría... Hoy me gusta, estás literal. Hoy estás literal, me encanta, Enrique. Será porque estoy por terminar una novela, está casi terminada ya, pero bueno, pero si vos sabés que mi referencia es, por lo general, la literatura, y la política tiene mucho que ver con la literatura. Por ejemplo, cuando está caído todo en la irracionalidad, yo hablo de un país captado por la patología. ¿Cómo salís hoy a discutir el tema de la suspensión de exportación de carnes? Es una locura. Es de donde se mire. Si vos ponele que me alquilan, me contratan, a ver, ¿cómo puedo salir a defender esta medida? Es absolutamente imposible. ¿Entendés? En este momento, con lo que ocurre, ¿en qué se debate el Congreso argentino? Ver si puede conseguir algunos votos. Y vos tenés todos acelerados. En la televisión es increíble, porque ya todos los votos
posibles. Son personajes, viste, que parecen hoy en el mejor momento de Sandro, de Palito Ortega, porque los entran a mostrar permanentemente una presión. Y es una aceleración que digo, estamos todos locos acá. Y si estamos todos locos, si todo, casi nada funciona. La doctora, que bueno, que hoy puja y es, si vos querés, la personalidad electoralmente más importante que puede haber, por supuesto, en el pentágono del poder. Con todos los problemas que tiene, el problema principal que tiene que tener es la falta de gestión de su gobierno. Y la falta de gestión, en materia de sucesos, si vos querés, del gobierno que a ella le interesa más, el sector político no es que la sostiene, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Hoy lo tenés a Kicillof, yo digo que él persigue al virus. El virus le marca la agenda. Y Kicillof, con la doctora, le marca la agenda en la economía a Alberto y a Guzmán. Y acá hay una especie de parálisis gestionaria. Y que lleva a esta definición brutal de que el gobierno de Alberto Fernández es un trozo de nada. Es la nada, es Heidegger. Vamos a Heidegger. El ser y la nada, supongo que debe ser una abstracción. Si seguimos con la cita total ya. A esta altura. Ya no fuimos al demonio, ¿no? Pero digo, en este trozo, ¿qué es la nada? La negación aquello que la ciencia rechaza y abomina por ser nadería. Claro. ¿No es cierto? De pronto, muchas cosas que tienen que ver con la política, mi sensación, Heidegger. Pero digo, en este trozo de nada, el mundo está en estado de estallido por el virus. Por supuesto, y acá también. La economía está en estado de estallido en la República Argentina. Hay sucesos como el de ayer que habíamos en Lugano, que tiene que ver con la inseguridad. Digo, ¿se puede sostener la nada en medio de esta... Mirá, me parece que son consecuencias de viejos versos. Lo que estalló ayer en Villa Lugano es una sorpresa para los distraídos, para los que no tienen... Vos también hoy recomendaste. Hoy recomendé una lectura de Laura Charren, lo vi en mi Twitter, perdón que me autorrefiera. Les recomiendo que lean para que entendamos, me incluyo. Yo también recomendé. ¿Cuántas veces ya lo ha contado ella? Hace 6 años que publicó exactamente lo que pasaba ahí en Villa Lugano. Lo que pasa, cuando te digo colección de versos, es colección de versos en materia de seguridad que ella habla de la nota, frontera segura, todos eslogans, ¿entendés? Es como que nos montamos sobre los eslogans y creemos de pronto, por una cuestión literaria, que todos esos eslogans son reales. ¿Entendés? Una de las cosas que yo suelo decir y les reprocho cuando hago el análisis del kirchnerismo es que planteó una revolución imaginaria. Pero de pronto se convencen algunos que la revolución esa imaginaria fue real. Y fue imaginaria. Ahora, te digo algo, Jorge. Hace un año que vos venís insistiendo que el presidente habla demasiado y que para hablar tanto tenés que decir algo interesante, cosa que no sucede. Yo no solo noto que habla mucho, no dice nada interesante, sino que se estampa contra sí mismo. A mí me sorprende que lo tomes en serio todavía. ¿Pero cómo no voy a tomar en serio al presidente? Es el presidente, me parece muy bien, pero ya hoy está, si vos querés, hundido en un cierto desprestigio. Ya hablamos de la disolución de su poder, el desmoronamiento de su figura. Yo sinceramente me siento mal hablando, porque vos sabés que yo no quiero hablar de alguien que tiene estos problemas. Este muchacho, desde Vicentín hasta aquí, ¿entendés? No acertó, no paró, y cuando vos estás mal, es como cuando vos estás en una fiesta y haces papelones, y te das cuenta, tomás conciencia que haces papelones, y querés ver cómo la corregís, y es peor, porque a veces las explicaciones son peor. Claro. Si yo no puedo tomar en serio y tampoco escuchar, sinceramente no estoy al tanto de todas las declaraciones del presidente. Lo que sí veo que hay un pentágono de poder, que la figura instrumental es el presidente y que todos quieren que le vaya bien al presidente. Yo sinceramente no creo en nada de lo que creen todos mis colegas que anotan,
que hablan de un golpe que le hizo la doctora y que piensan que todavía para salvarlo a él hay que emanciparlo, que hacen unas construcciones más literarias que las que te hago yo, porque es todo literatura. No, pues yo creo que ya a esta altura, me parece, es verdad, hay algunos que todavía creen que Alberto puede redimirse separándose a la doctora, un disparate, una cosa estrambótica, por decirlo de alguna manera. Pero el otro que, al menos a mí, me llama la atención, es que el presidente de la Nación pueda tomar decisiones, carne, que no solo es mala económicamente, sino que lo puede llevar a una estrategia de confrontación de consecuencias. Hay que mirar un poco el continente. ¿Por qué hace eso? Bueno, si yo tuviera esa respuesta, te diría no. A mí me parece que eso tiene que ver directamente con la irracionalidad, es serruchar la rama de la que estás colgado. Claro. Bueno, razón por la cual, si yo tengo que tomar en serio y que otra vez una cuestión beligerante con lo que llaman el campo, sí, como si todavía fuera, ¿viste? Sí, una cuestión oligárquica y demás. Y hay gente que, bueno, y si vos ahí tenés, te lo he dicho otras veces, hay un gobierno que declina, prematuramente envejecido, sostenido, si vos querés, por un oxígeno que tiene que ver con el Parlamento y con una juventud que de pronto a mí me sorprende cuando muchachos, como los muchachos de la Cámpora, que salen como militantes a avalar esta irracionalidad, cuando verdaderamente pugnan por mostrarse racionales en sectores reales de poder. Yo lo escribí en una nota, empresarios que se encontraban con Máximo, que estaban preparados para encontrar un boceto de Firmenich y se encuentran con un chico atildado, bien, recita indicadores, habla de economía, ¿entendés? Y este es el monstruito que estamos preparando, ¿no? Tengo una consulta muy anecdótica, pero que me llamó la atención y que lo veíamos con Rosario los otros días. El presidente sale a elogiar a Daniel Scioli y dice, mírenlo a este embajador, es el que me representa, pensamos exactamente igual. Y que yo, ¿qué? Digo, quiero decirlo, votó en blanco, ni lo votó el presidente. No voy a hacer historia para que vos no te enojes con el archivo. No, pero hacemos historia. Pero digo, sí. ¿Qué hace? Algunos dicen, está buscando la sucesión suya, Alberto Fernández. ¿Puede ser eso? Mira, de pronto es un momento, ¿qué es lo que dice una obviedad? De todos los embajadores políticos, sí, Scioli es, te diría, el más eficaz. Hay una relación de Scioli con Bolsonaro y con Lula que yo, como embajador, si embajador político en un lugar, y que vos tengas esa relación con las dos figuras más importantes, ya ahí te dejo la embajada que sea. Ordenada, claro. ¿Qué es lo que se piensa de Scioli? Algunos lo creen que va a ser próximo canciller. Otros, por ejemplo, tengo entendido que pensaban que iba a ser candidato a diputado para encabezar en el 2021 con la promesa, la zanahoria de creer que puede ser el candidato en el 2023. Todas fantasías alrededor de una frase. Scioli es un tipo que está haciendo una muy buena embajada. Perdió, estuvo ahí de ser presidente. Puede aspirar perfectamente a cualquier otra posición, pero está en un buen lugar. Si yo fuera consejero o influyente en Chile, diría, quédate ahí, estás haciendo un excelente trabajo. ¿Sabes lo que es tener un buen embajador en Brasil? En Brasil, que es un conjunto de países. Y acá, si vamos a hablar de política exterior, hablemos en serio. No podés haber estado 3 veces en Europa y todavía no fuiste a Estados Unidos. No podés haberte ido 2 veces como presidente a Europa y no haberte ido a Brasil. Digamos, en algún momento, pese a lo festivo y lo literario, tenés que ponerte serio. Y ahí tenés, fue una frase nada más. ¿Y qué es lo que piensan? Yo no creo que sea candidato a diputado. Candidatos a diputados se hablan, lo que coincidimos informativamente con Rosario. Hay una reunión semanal de la provincia
que verdaderamente están preocupados todos por el funcionamiento de la provincia. En esta reunión, qué sé yo, estuvo Guado, estuvo Máximo, estuvieron 2 pesos pesados, Lomas de Zamora, La Matanza, ahí se piensa la provincia, estuvo Sergio Massa también, por supuesto. ¿Cuál va a ser el candidato que pueda reflejar todos esos intereses en el frente de todos, donde no podés perder un solo grupo, del mismo modo que los murciélagos, que los que no ponen el hombro y que lo dejan a Pepino hoy como si no existiera, tampoco pueden perder un espacio. Y donde en el horizonte, en lo que llamamos la tercera vía, que para mí es por lo general la vía muerta de la tercera vía, pero hoy, entre un oficialismo que declina y una oposición que libra su propia interna, que es bastante también divertida, me parece que si algunos actores se juntan y conversan, pueden armar algún tipo... Están conversando. Por supuesto. Está Randazzo conversando, está Labaña conversando. Me parece que de lo más importante, Labaña es un profesional, va a estar siempre. La esfinge está siempre y es un dador voluntario de respetabilidad. Vos querés darte un baño de respeto, te pones al lado de Labaña, una buena foto y está bien. Hoy el que se mueve en lo que es el llano, en esa tercera vía, ahí está Monzó, pero Monzó está en el frente de todos. En los murciélagos. Está bueno, con los amigos de la Mutual, de esa coalición. También se está armando alrededor de Pichetto, pero muchos peronistas ven en Pichetto también un norte que tiene que ver con la coalición. ¿Quién trata de armar de todo lo que más o menos sueñan con la vía muerta de la tercera vía? Al que yo veo es a Florencio Randazzo, que también le cuesta, porque desde el 2015 caminás por los patios. Volver, reengancharse activamente en la política no es tan fácil, y menos desde una posición de pretensión, ¿no es cierto? Ahora, contame cómo puede entenderse, pongo el ejemplo de la carne, de la exportación de la carne, porque vos dijiste, era un disparate a todas luces, visto de todos lados, sostenido por todo. Es más, hoy Carlitos Burgueño, nuestro compañero de la radio, contaba que Paula Español, insospechada de ser traidora a la causa, andaba a los gritos por la Casa de Gobierno diciendo: yo acabo de arreglar una cosa con los exportadores y ahora me hacen esto. Digo, pero se toma una decisión sin conocimiento de Guzmán, encapsulado, ¿cómo se llaman? En burbuja. ¿Viste? Para mí que lo han puesto en burbuja a Martín Guzmán, lo han aislado en burbuja. Me parece que la cosa no es en burbuja. También se habló mucho del tema Guzmán en la reunión que te habló ayer, sí. Digamos. ¿Qué es lo más importante para ir directamente al centro de la cuestión? Sí. Mira, lo importante no es el fondo. La inflación. Lo importante es la inflación. Ponete a trabajar en la inflación. No sos el ministro solamente de la deuda. A ver, ¿qué se te ocurre del tema de la inflación? Te escuchamos. ¿Cuál es la salida? Porque no solamente porque figuren encuestas, aunque me parece que estos muchachos son profesionales y miran mucho encuestas. El tema del fondo está ahí en primera B. El tema de la justicia está también ahí, lejos, donde se juntan las paralelas. ¿Qué es lo que preocupa? Los precios. Claro. La inflación. Y este es el tema. Esto es lo que tienen que resolver, muchachos. Yo te decía esto, se toma una decisión de Agricultura, sin conocimiento, el ministro de Economía, ni el ministro de la Producción, ni el ministro de Agricultura, porque Basterra anda diciendo en off por donde lo encuentre, yo no sabía nada. Este trozo de nada que gestiona... Lo peor, creo que va a ser lo más previsible. Va a haber un arrugue de barrera. Yo sé que a vos no te gusta el fútbol, pero hay un arrugue de barrera. ¿Qué es lo que significa? Van a arrugar, van a retroceder. Y lo peor es, si yo te digo así, con este cinismo, arrugan, a lo mejor, por una cuestión de orgullo, van a evitar el arrugue y no tienen otro destino que el arrugue de barrera.
va a ser otro Vicentín y las acumulaciones... ¿La carne? Las acumulaciones de Vicentines te lleva a una especie de rutina, una cotidianeidad del papelón. Claro. Y ahí, a mí sinceramente, detenerme, quizás más grave lo que te digo yo, pero detenerme en las frases, en las sentencias. Yo trato de ver hacia dónde va esto. Ahora, por supuesto, cuando una cosa declina y el otro trata de fortalecerse, miro también el otro. Tampoco hay un gran apasionamiento por lo que viene por ese lado. Razón por la cual ahora miro esa vía muerta de la tercera vía que puede aparecer. Uno de los que, por habértelo dicho, hay muchos que me consultan y quieren saber, es el tema Schiaretti. Sí, porque acá vos planteaste. Según mi información probablemente mala, no creo que le moleste a Schiaretti que se hable de él y su protección nacional. Salió de una operación, el tipo está entero, 70 años. Biden rejuveneció a todos, porque de pronto aparece un presidente de 79 años y cualquiera cree que es un mocoso ya. Claro, definitivamente. Todavía está para nosotros. Ahora digo, quiero decirte, hoy es 19 de mayo. Faltan 6 meses para diciembre, 2 años y medio. Sí, una eternidad. Pero yo te digo, ahí tenés que mirar lo que se está armando y lo que está en esta cotidianeidad de papelones que vos ves están acumulando. Y lo veo con dolor, te diría, ¿no? Ahora, esta elección, como todo, es de una paulatina mediocridad y hay una medianía, si vos querés, apabullante. No creo que haya grandes novedades. Y casi te diría, si pierden algunos votos de algún lado, es un buen momento para que se lancen, porque... Sí. Para que se lancen para mojar alguna banca, porque esta es una elección legislativa. No se pelean verdaderamente los presupuestos todavía. Claro que si es muy marcada la diferencia, se te pica el boleto, ¿no? El gótico, como vos le decís a Axel Kicillof, está corriendo tras el virus, lo cual es cierto. Lo cual el virus marca la agenda de todos. Y hay otra cosa más, que casi te diría es celebratoria del virus. El virus nos da un pretexto hasta para ocultar nuestra propia mediocridad. El virus, de pronto, mira cómo te abrevio todo tu trabajo psicoanalítico. No tenés vos ninguna culpa de nada. Hoy el culpable de todo es el virus. Y por el virus no funciona absolutamente nada. Anda a hacer un trámite en cualquier lugar de la monstruosidad. Anda a hablar de una empresa. Una de las mejores cosas que se hizo en los años del macrismo fue la posibilidad de fundar una empresa y podías tener una empresa en 48 horas. La podías tener casi en funcionamiento. Gente muy allegada a mí. Te digo que hace 3 meses que da vueltas. Pagaron todo lo que hay que pagar, pero todo es el proceso de Kafka, hermano. Y eso tiene mucho que ver también con la gestión. Axel es decente, es honesto, pero no basta, hermano. Acá tenés que ser honesto y tenés que ser competente y tenés que gobernar. ¿Qué viste en la reaparición que está recorriendo los medios de la chica de flores robadas de Girondo? Bien, ella... Te estoy hablando de María Eugenia Vidal, ¿eh? Sí, María Eugenia Vidal. Ella es el enigma de su centralidad en esa coalición. Ella es leal, por supuesto, está con Rodríguez Larreta. Ahí hay dos bandos. Macri Bullrich, Larreta Vidal. Acá se forma este otro pentágono. Hay una nota mía en el portal sobre el tema de estos pentágonos, de estos quintetos. Aquí, ¿quién adquiere cierta relevancia? Carrió, que es casi la damnificada del crecimiento de Vidal, de Bullrich, como apareció Bullrich y demás. Que hoy, curiosamente, la que está aparentemente más... algunos la tomaban como alucinada. Y hoy es la que
casi pone la cuota justa de racionalidad en una coalición donde el desastre del oficialismo oculta dedicarse específicamente a sus cuestiones. Esta muchacha, si vos me decís, y esto no es información o interpretación basada en información, esta mujer quiere ser presidente de la República y con todo su derecho. Va a estar, por supuesto, con Larreta, pero si la mandan a ella, no creo que quiera la provincia de Buenos Aires, eso quiere Macri. Ponerla en la capital, ¿para qué? Para confrontar con Bullrich. ¿De qué le sirve a esta dama una interna con Bullrich? De nada. Le sirve gana a Bullrich, así claro. pierda. Gana Bullrich con solo presentarse. Casi parece una manera muy cínica de presentarlo, pero es mi manera de hablar. Y esta mujer hoy es el enigma de la centralidad de ese lugar. Hoy todo confluye en ella. Depende. Si ella decide ir por la provincia, se resuelve todo, porque aparte también están los muchachos que vienen en la lista de espera, no te digo en el banco de suplentes, pero que son tipos que gobernaron 8 años. Por supuesto que te hablo de Grindetti, te hablo del pibe de 3 de febrero, nuestro colega Valenzuela. Te hablo de muchachos que están... Boga Macri mismo, también... Jorge Macri. Es Boga Macri. Boga Macri, que yo se lo sugiero, si quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires con el apellido Macri, que se ponga y que recurra al apellido también de la madre. También es otro muchacho que está ahí en el... ¿Y qué es lo que va a hacer Larreta? Lo va a poner, si no va Vidal, lo va a poner a el Colorado Santilli. Puede hacerlo. Pero hay algo. ¿Cuál es el problema que tiene? En Buenos Aires ya están cansados de los porteños que van a gobernarla. Si quiere Santilli ser candidato, tiene que hacer ya. Y ya en el 2021 ya directamente mostrarse como caudillo potencial de Buenos Aires. En Buenos Aires no aguantan más porteños, hermano. Te lo digo, yo soy conurbano total y porteño también. ¿Qué sabes de Geniol, Rodríguez Larreta? Mirá, él tiene que ser jefe político. Si él quiere ser jefe político, nuestro Sarmiento, Sarmiento improvisado, bien, él tiene... Ahora siempre gobernó y administró con alguien arriba. Es muy fácil política cuando vos todo tu crecimiento y tu trayectoria lo hiciste con alguien por encima que vendría a ser tu jefe. El problema es cuando te tenés que transformar vos en jefe. Y ahí tenés que jugar todo. Y por supuesto que cuando te ven que querés ser jefe, te van a mirar de otra forma. Entrás a la cancha de otra manera. Es el que tiene hoy, si vos querés, la interna en este aspecto más complicada. Porque Macri, por supuesto, que quiere volver a ser. Ahora, sugerencia mía, y esto sí, inspirada en información, lo que necesitan tanto Horacio como Macri es no perder el control del maxi kiosco, del artificio autónomo de la capital. Y que hay un montón de versiones de qué jugaría el kirchnerismo en la ciudad para intentar... El kirchnerismo de la ciudad nada tiene para ofrecer, nada, absolutamente nada que pueda confrontar con Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta también, en cierto modo, casi lo tiene de inquilino al peronismo de la capital. Bueno, se van a enojar mucho todos. No, pero ahí aparecían las lucubraciones de Scioli, incluso candidato a la capital, porque Scioli podría ser candidato en la provincia y en la capital. También patea con... Puede ser todo Scioli. Puede ser candidato a diputado, pero ya se fue de diputado para ser embajador. Volver a ser diputado con la zanahoria de poder ser en el 2023 candidato a presidente, eso me parece que es algo que le quedó pendiente a él.
Pero a mí me parece que la candidata, hay otra candidata que me parece que es la... Luana Volnovic. Casi te diría que no. Casi te diría que si es a la doctora le gusta mucho cómo la defiende una muchacha que vos tuviste acá hace poco. Victoria Tolosa Paz. Victoria Tolosa Paz, que me parece... está casada con Albizu, pero me parece que la piba tiene algunos encantos para una campaña, es inteligente, va al frente, más o menos viste muy bien. Pero es bella. Blanquita. No. Bella. Escúchame, ya confrontar a alguno que se lleva todo por delante, dijo, no se puede conversar, discutir así con una mujer. Y creo que la miran, la miran en algunas mesas, por supuesto que está también Volnovic, está también Raberta, hay muchos, hay algunos incluso bastante expertos que aconsejan un perdón a Randazzo, pero Randazzo me parece que ya está para otra cosa, el flaco está... hoy vi que acordó con Tumini. Sí, acordó con Tumini, con el pelado Tumini, acordó con Pulti, exintendente de Mar del Plata, y habla con todos, y vos sabés cómo es el peronismo. Cuando hay una sola ventanilla, algunos se amontonan. De pronto, cuando se crea otra ventanilla, ahí el gran desafío es crear la ventanilla. Y después se va viendo. Y después ves. Vamos viendo. Después ves. Digamos, eso en experiencias. Todo el mundo en 1988 estaba seguro que Cafiero era el presidente. Y ya no quedan políticos de ese nivel que vengan del interior con un proyecto nacional, que tengan un cierto carisma y que sean políticos, no tipos que vienen de la música, del fútbol, que son desde la política, hicieron esa popularidad. Digamos, Menem abrió otra ventanilla y ahí, por supuesto que mucha gente se acomodó. Y aparte, sobre todo para una interna del peronismo, vos no tenés que buscar solamente seres ejemplares. Con seres ejemplares no se hace mucho. No se hace mucho, claro. Jorge Asís Digital es el sitio web del señor Jorge Asís, que recomiendo leer. Solo me da mucha curiosidad, y son unos segundos, de qué irá tu nueva novela. Mira, es una novela interesante. Es una novela que la escribí silenciosamente en el último año y medio. Tiene algún título provisorio, pero es una novela con crepitante, si vos querés, actualidad, pero no actualidad coyuntural. Es la Argentina. Déjamela a mí. Esa es la que viene para mí. Y no te enojes tanto. Yo sabía que pensá cuando te vas a enojar, pensá en los murciélagos, en José Mármol. Totalmente. Y en Oscar Wilde, que dijo, detrás de esos muros hay una vida, la verdadera vida. Claro. Cuando estaba preso. Bueno, un placer verte. Un gustazo, mi amigo Rosarino. Hacemos pequeña pausa, te contamos qué van a pasar con las medidas. ¿Qué pasó con Vudú en el día? ¿Pidió o no pidió un crédito? Mucho para contar detrás de la pausa. Vamos a ir a los Estados Unidos, porque hoy estábamos contando con el doctor Rubinstein lo que pasa, por ejemplo, en Gran Bretaña, en donde se produjeron 2 jornadas sin fallecidos. Vamos a ver en Estados Unidos lo que ocurre. Siempre está allí Adrián Sack con su impecable información. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Bueno, acá todavía tardecita, ¿ves? Ya se nos está viniendo la noche, pero fue un buen día aquí en los Estados Unidos, porque cada día que pasa hay un estado más que por lo menos por un día, ¿no? Por lo menos por una jornada tiene también un registro de 0 muertos por COVID, ¿no? Ya sucedió esto durante el fin de semana y hasta hoy, con intermitencias, ¿no? En Texas, en Arizona, en Massachusetts, en Minnesota, aquí en Georgia, desde donde les hablo. Hoy le tocó el turno a Oklahoma, pero claramente el descenso es abrupto en el número de muertos, como también en el número de casos. En las últimas 3 semanas se produjo un descenso del 35.2% de casos nuevos diarios. ¿No? Y hoy también, por primera vez desde
que está la pandemia, desde que alcanzó sus números más altos la pandemia en abril del año pasado, tuvimos ya 5 días al hilo, ¿no? 5 días consecutivos por debajo de los 30.000 casos nuevos. Son números claros, contundentes, que hablan sobre todo de la eficacia de la vacunación. Porque si hablamos de relajamientos de medidas, por ejemplo, en Texas, donde en marzo, recordemos, el gobernador Greg Abbott, opositor republicano, conservador, decidió abrir absolutamente todo, ¿no? Abrió cines, abrió colegios, abrió todo tipo de negocios, los restaurantes con el 100% del aforo, a punto tal que el presidente Biden lo llamó, lo acusó de tener un pensamiento de hombre de Neandertal, un poco más lo trató de mono, ¿no? Fue realmente muy agresivo, pero fíjate que en Texas, justamente, donde hubo una política muy aperturista, tuvimos el sábado pasado 0 muertos, ¿no? Y la vacunación estuvo realmente muy avanzada, como en todos los Estados Unidos. Hoy también es un día importante porque llegamos al 60% de la población adulta vacunada con al menos una dosis y el 48% de la población adulta con las 2 dosis o la monodosis de Johnson. Hablamos de los adultos, de los mayores de 18 años. Eso iba a preguntarte, ¿no? Iba a preguntarte, es muy importante, Adrián. Casi la mitad de los americanos mayores de 18 años tiene las 2 dosis o el esquema completo de la Johnson. Y con una sola dosis, también mayores de 18 años, el 60%. Claro, sí, esos son los números, pero también recordemos que la semana pasada empezaron a vacunar a menores de 18 años, es decir, a todo el segmento entre 12 y 15 que no estaba cubierto por ninguna vacuna, y ya hasta ahora de chicos de 12 a 17 fueron vacunados 4.100.000. No, te quiero hacer una pregunta, Martín. Es realmente demoledor. Te quiero hacer una pregunta, Martín, Adrián. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. El gobierno de Estados Unidos... ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Bien, y el gobierno de Estados Unidos informó que va a donar 80 millones de vacunas en las próximas... Tengo entendido que a fines de junio va a estar haciendo los envíos. ¿Se sabe cuáles van a ser los países que van a recibir estas vacunas? Bueno, hasta ahora de estos 80 millones, que son los 60 millones de las vacunas de AstraZeneca que no pueden ser utilizadas aquí porque no tienen la aprobación de la FDA, y otros 20 millones que van a ser de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, lo que se sabe es que el destino prioritario va a ser la India, pero no de los 80 millones, ¿no? Sino que va a ser el primer país en recibir vacunas por la situación acuciante que tiene, pero porque también ayudó a los Estados Unidos con el envío de barbijos y de equipos médicos al principio de la pandemia, cuando se estaba sufriendo mucho aquí, particularmente en Nueva York, ¿no? Recordemos todas esas escenas terribles de hospitales desbordados. Entonces, ese sería el primer destino, pero después hay que ver justamente si además se va a aumentar esa cantidad, porque esto es lo que va a hacer antes de que termine junio, pero se espera que compartan muchos millones de vacunas más, porque aquí hay para Estados Unidos 1.000 millones de dosis aseguradas. Un placer como siempre, Adrián. Gracias. Desde los Estados Unidos seguramente estaremos en comunicación. Información de último momento. Hay media sanción de la ley que posterga las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de septiembre a septiembre y noviembre, ¿verdad? Sí, exactamente, Luis. Se aprobó con 223 votos afirmativos, 3 negativos y 8 abstenciones. Esto es muy importante porque en los últimos días, cuando se enrareció el clima político, había diputados que amagaban por lo bajo con decir, no, yo me corro porque el oficialismo está impulsando el tema de la procuración. Bueno, finalmente con amplio consenso se aprobó, pasa al Senado. Por la mayoría que tiene el oficialismo, aunque suceda algo con la oposición, se va a terminar convalidando y siendo ley. Bien, vamos a hacer una pausa. ¿Me explican lo que pasó con Vudú o no? ¿Tiene crédito? ¿Le conseguimos un crédito o no? Hacemos la pausa ahora y lo explicamos después de la pausa. Pequeña interrupción publicitaria y volvemos. Dolores Ayerza.
¿Qué pasó con Amado Vudú? ¿Pidió un crédito o no? Bueno, hoy se sortearon una nueva línea de créditos de casa propias del Procrear, Sí. 110.000 inscriptos, hubo el sorteo y apareció el nombre de Amado Vudú. Bueno, podía acceder a su casa propia el ex vicepresidente de la Nación. En realidad lo que dicen en el gobierno nacional, investigaron y dicen se inscribió un Amado Vudú con el número de documento de Amado Vudú. Y finalmente fue falso. Descubrieron el IP, que es la identidad como el de la documento de computadora. identidad de la computadora. La identidad de la computadora. Se va a hacer la denuncia penal porque hubo un Amado Vudú trucho, dicen en el gobierno nacional, con respecto a la línea de créditos Procrear, por lo cual el ex vicepresidente salió a desmentir también que haya sido él el que se inscribió en esta línea de créditos. Lo veo, mire, los gestos de Angulo mientras usted habla, yo no sé. No, porque cuando salió la noticia me puse a pensar que en realidad Vudú casa propia tiene un Claro. departamento en Puerto Bueno, Madero. Claro, pequeño, donde todos A lo ver, vimos. Esto era el sorteo. Después tenías que acreditar, Claro. o sea, no te la adjudican la casa con el sorteo. Ah. Después tenés que acreditar que sos vos, que no recibís un sueldo mayor a 110.000 pesos, que el cual Amado Vudú por la pensión que como tiene, vicepresidente. lo tiene, o por lo cual, si era él, no iba a acceder claramente, pero bueno, fue un Amado Vudú trucho. ¿Y la dirección que había dado en Los Médanos? ¿Te acordás Bueno, cuando ¿sabés? tenía casa en Los ¿Sabés Médanos o no? qué teléfono inscribieron? No. Uno de Mar del Plata. Otra vez volvemos a la Claro. costa. Estuvieron Ahora, astutos. El que lo inscribió lo puso en Mar del Plata, Una ¿no? persona que se tomó el trabajo de inscribirse. Estamos seguros que es un trucho, ¿no? No, A no, ver, yo no estoy o sea, seguro. No, Bueno, no, tampoco me grites tampoco. A ver, estoy el seguro. gobierno nacional lo que dice es, descubrimos el IP, se va a hacer la denuncia penal, confiamos, no van a ser tan burdos de inscribirse. Ahora, ¿qué le ese- escribieron? Perdón, ¿De un perdón, además- cibercafé? No, además, perdón, Un hubo un cibercafé. comunicado del Ministerio de Jorge Ferraresi desmintiéndolo y Amado Vudú salió a hablar en una radio, no la digo porque Ahora, qué realmente no burdo, recuerdo, porque negándolo. si no presentás los papeles, no te lo dan. O sea, es... 110.000 inscriptos, obviamente que al sorteo van todos, Claro. no se hace un filtro de quiénes son. Se descubrió hoy, después de una nota en La Nación en la que se había publicado que Amado Vudú recibió un crédito, Claro. que no era él. Y encima salió sorteado. Claro. que- Bueno, ¿cuántos nombres igual se habrán inscritos, no? Oh, Entonces, imagínate, habrán hay que hacer un alguien- lista, 110.000. Claro. Si alguien que Eso te tenga la anotan a vos, noche Luis. libre, que se dedique a buscar Eso te anotan a vos, Luis. Eso, pero ¿sabés qué? No me extrañaría, claro, obviamente. Ya estoy con Aeroplanero tranquilo por este lado. Aeroplanero. Dijimos, Rafeca se baja si cambian la ley. ¿Y qué más hay? Posición de Juntos por el Cambio. Hoy, Martín. Juntos por el Cambio tuvo un Zoom de sus dirigentes más importantes y le dijo al gobierno nacional que va a apoyar la designación de Rafecas como Procurador General de la Nación, que va a pedir el tratamiento en el Senado y que va a apoyar con sus votos el nombramiento de Rafecas. ¿Esto por qué? Porque lo que no quiere Juntos por el Cambio es que avance en la Cámara de Diputados el proyecto que reforma la ley del Ministerio Público Fiscal, que tiene una serie de modificaciones que desde la oposición están marcando que lo que busca el gobierno es ir por esa institución de la justicia que es la cabeza de los jefes de los fiscales. Y por eso, Juntos por el Cambio dice, vamos a apoyar a Rafecas y le pedimos al gobierno que retire el proyecto en la Cámara de Diputados. Ahora la pelota pasa al gobierno para ver qué postura tiene, porque hasta el momento, en este año y medio de gobierno de Alberto Fernández, en el Senado el oficialismo no puso a consideración el pliego de Rafecas. Ya se quedan con Romina Mangel y luego la mega estrella de A24, que es el señor Babi Checopar.